bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Deseamos prosperar en victoria con ganas más. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a leer, a glorificar el nombre del Señor en este momento. Vamos a decirle a Él que Él es grande, Él es poderoso, Él es un Dios que todo lo puede, que todo lo ha hecho para nosotros, a favor de nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por la palabra, por lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Dios poderoso, Dios santo, Señor. Porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Tú eres ese Dios, Padre de la gloria, Señor, que nos encamina, que nos lleva por ese camino de verdad, por ese camino de vida, bendito Rey de los cielos, Señor. Padre, hoy queremos colocar delante de ti, Señor, este tiempo, Señor. Este tiempo, Padre, te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, bendito Rey, Señor. Tócanos, llévanos, Señor. Padre Santo, Señor, llévanos de tu mano, bendito Dios, para aprender cada día más de ti, Señor. Que esos tiempos sean tiempos de refrigerio, tiempos donde, Señor, ese pan que tú nos das, Señor, cada domingo sea un pan fresco, un pan, Señor, que venga de ti, ese pan, ese maná del cielo, bendito Rey de los cielos. Padre, dejamos este tiempo en tus benditas manos, creyendo que es tu Espíritu Santo el que está en este lugar, bendito Dios, porque así lo dice tu palabra, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú desciendes, tú estás aquí, Señor. Hoy declaramos esa libertad de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dice, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26 en adelante, 25 en adelante. Cuando estén ahí todos me dicen amén. 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 Dice la palabra: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada
y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. El título de este tema que el Señor me ha regalado es Dejando todo para seguir a Jesús. Dejando todo para seguir a Jesús. Hoy yo hago una simple pregunta. ¿Qué estamos hoy nosotros dejando para seguir a Jesús? ¿Qué estamos dejando cada uno de nosotros? La Biblia hoy nos está hablando de que en nuestro caminar con el Señor debemos preguntarnos a diario de qué estamos apegados, ¿cierto? Hoy, ¿de qué estamos apegados nosotros, cada uno de nosotros? ¿Qué nos detiene muchas veces a caminar bien con el Señor? ¿Qué no hemos soltado en nuestra vida para podernos presentar delante de Él y decirle, Señor, como le dijo un día ese profeta, heme aquí, aquí estoy. Otro profeta le dijo, heme aquí, habla que tu siervo escucha, ¿cierto? Pero eran hombres llenos de la presencia del Señor, querían vivir en esa presencia, dormían al lado de la presencia del Señor, al lado del tabernáculo. Entonces, la palabra nos está diciendo aquí que en qué estamos apegados o qué nos hace falta soltar para seguir verdaderamente a Jesucristo. Ahí cada uno donde estamos, ahí sentados, digámosle al Señor, presentémosle al Señor todavía en lo que vivimos apegados. Unos pueden ser novelas, otros pueden ser música mundana, ¿cierto? Y vamos a poner muchas cosas, cada uno ahí donde están. Dígale, Señor, perdóname hoy, Señor, porque esto me está separando de ti. Esto está abriendo una brecha entre usted y entre mí. Perdónanos. Sabemos que vivimos en un mundo al cual gira únicamente alrededor de los deseos de la carne. Hoy vivimos en este mundo. Un mundo que no es sino vanidades, sino fiestas. Un mundo que no les interesa verdaderamente lo que estamos viviendo, la gravedad del problema que estamos viviendo mundialmente. Esto es Dios ha puesto en este propósito de que esto haya sucedido, ¿cierto? Ha dado ese permiso de que esto sucediera para tocar su pueblo, su iglesia, a ver cómo su iglesia iba a reaccionar. Pero muchas veces, como pueblo de Dios, también nos estamos relajando como está el mundo hoy en día relajado. Algo tan sencillo, que nosotros podemos hacer como pueblo de Dios, porque la palabra dice que Él constituyó, Él colocó las leyes en la tierra. Todo lo que vemos, las leyes, el tránsito, los de la policía, los militares, todas las leyes, los juzgados, los fiscales, toda esa ley, toda esa rama judicial fue constituida por el mismo Dios. Y si ellos están diciendo que nos coloquemos un tapabocas porque esto, así sea que no nos mate, pero ellos están diciendo que nos matan y ellos pueden sacar la disculpa, no tienes el tapabocas, te vas a morir. ¿Cierto? Algo tan sencillo, tan simple, que nosotros como pueblo, como hijo de Dios, no lo estamos haciendo. Ve uno gente cristiana sin tapabocas. Sí, gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos guarda, nos cuida, nos protege. Yo soy cristiano. Estoy aquí hoy hablando la palabra del Señor. A mí me dio el COVID. ¿O será que entonces no tengo el Espíritu Santo? ¿Cierto? O porque tengo el Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu Santo, va a haber una balacera allí en la esquina y yo me voy a parar en la mitad de la balacera a parar las balas para que no
Entonces tenemos que ser prudentes. Y aquí nos habla la palabra, porque eso es algo que no hemos dejado. De pronto muchas veces orgullo, de pronto muchas veces temperamento, ¿cierto? Porque a veces confundimos el temperamento con el carácter de Dios. El temperamento es uno que viene de la carne de nosotros y el carácter de Dios es otro. El carácter de Jesucristo. Yo hoy escuchaba una prédica que dan en una emisora, y pues no una prédica, no, sino la palabra, leen la palabra por momentos, y leían la palabra cuando llegaron los fariseos y le dijeron a Pedro, su maestro, ¿cómo es que se dice? Mi hermano Arturo, es que se me olvida esa palabra, paga los impuestos, tu maestro paga los impuestos. Y Pedro, asustado, se fue con el maestro, me dijeron que si usted pagaba los impuestos. Y él le dijo, ¿a quiénes los gobernantes o los reyes tienen que cobrarle los impuestos? ¿A quiénes? ¿Al pueblo, a los que son del pueblo del país, o a los extranjeros? Pedro le dijo, a los extranjeros. Él le dijo, bueno, bien has dicho, pero vaya, pesque, saque un pescado, saque un pez, ábrale la boca, saca una moneda de grande valor y paga los impuestos míos y los tuyos. ¿Cierto? ¿Hasta dónde fue Jesucristo obediente? ¿Hasta dónde tuvo ese carácter de obediencia al Señor? Aún hasta con las leyes terrenales. Aún de pronto ellos cometiendo ilícitos y haciendo daños, pero él dijo, vaya, pague. ¿Cierto? Porque el Señor fue perfecto en todo. El Señor no dejó escapar ni una tilde ni una jota para que se cumpliese su palabra, la palabra de nuestro Padre. Entonces vemos que estamos alrededor de un mundo, de un pueblo diferente a nosotros. Un pueblo que vive solamente en orgullos, en rabias, en iras, en contiendas. Un pueblo que si lo ponen a descansar en su casa con su familia, pelean. Y si los tienen lejos de la familia, pelean. ¿Cierto? Entonces, que nosotros no seamos ese pueblo. Por eso la palabra dice que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, mis hermanos. Entonces, aquí vemos algo muy tremendo, porque aquí nos está hablando el Señor a través de esta palabra de Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Voy a leer el 26, pero me gustaría leerlo en esta versión, que siempre me ha gustado esta versión. Dice el 26, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos y más que a sus hermanos y hermanas. ¿Cierto? ¿Qué estaba diciéndoles el Señor ahí a ese pueblo? Y ahora a nosotros nos está hablando el Señor. Él estaba diciendo, no me vayas a amar a mí como amas a tu esposa. No me vayas a amar a mí como amas a tu padre, o a tu madre, o a tus hermanos, o a tus hijos. Porque ese es un amor que va a fallar. Amén. Algo más tremendo, porque uno ve que Jesús utilizó como término el núcleo familiar, ¿cierto? La familia no puede ser justificación para seguir a Jesús. Amén. Jesús está por encima de cualquiera y de cualquier cosa. Amén. Porque la Biblia está siendo clara y es enfática. El que ponga a uno de estos por encima de él no es digno de ser su discípulo. Amén. Y en estos tiempos sí que vemos a la iglesia del Señor colocando a todo este núcleo familiar, más que ponerlo por encima, ponerlo como justificación para no seguir a Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces,
¿qué nos está diciendo aquí la palabra? El Señor está diciendo, yo no necesito de ese amor. Yo necesito de un amor más grande, más alto, ¿cierto? Porque, vuelvo y le digo, porque el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos puede fallar, aún siendo nuestros hijos, ¿cierto? El amor que sentimos por nuestros padres puede fallar, aún siendo nuestros padres, por nuestras esposas, por la infidelidad que muchas veces podemos llevar en ellas o en ellos, ¿cierto? Entonces Jesús les estaba diciendo acá, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Le está diciendo, no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué creen ustedes cuando Él dice que si no aborreciere a padre, a hermanos, a hijas, a esposas? Él no está hablando de un aborrecimiento de la carne. Lo que está diciendo es, no los ponga por encima de mí. Amén. Yo tengo aquí algo que me regalaron. Dice, Jesús enseña que el discipulado va acompañado por un precio muy alto. Los que aspiran a seguirle han de considerar el precio antes de firmar el contrato, ¿cierto? Él está diciendo, Jesús no hace fácil el discipulado, no ofrece un plan fácil para pagar a plazos, nunca trata de esconder el precio del discipulado, en vez lo escribe en una etiqueta grande para que todos lo vean, ¿cierto? Él nos está diciendo, no vayas a colocar a tu familia por encima de mí. Que el amor que usted le tiene a su familia, téngales amor, porque Él nos la dio. Pero nunca compares el amor que tienes hacia mí con el amor de Él. Porque si usted compara el amor que tienes hacia ellos y lo compara con el mío, entonces a mí también me vas a fallar. A mí también me vas a cometer errores. ¿Cierto? Entonces está diciendo en el 27. Seguimos en el 26. Dice el 26. Y más que a sus hermanos y hermanas, nos dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué nos está dando a entender acá el Señor? Yo les hago una pequeña explicación. El Señor nos está diciendo, nos está poniendo, como lo decía el pastor Arturo, nos está colocando una prueba grandísima, dificilísima, se puede decir, pero un precio alto, ¿cierto? Pero más alto nos lo coloca cuando dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. ¿Cuánto? Tenemos que amar a Jesús más que nosotros. Nosotros no vamos a decir nada porque nosotros valemos mucho, porque ya somos de Cristo Jesús, ¿cierto? Ya somos rescatados por la sangre y cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante Él, nosotros no nos podemos comparar. Y Él dice, ustedes no me van a poder seguir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llevar ataduras. Nosotros estamos llevando cadenas que todavía nos quedan una, a otras les quedan 5, a otros les quedan 10, cadenas que no hemos soltado todavía. Cadenas donde puede venir inmoralidad sexual, todavía pueden venir celos, iras, contiendas, rabias, ¿cierto? Cadenas que nos llevan a no poder estar completamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso Él dice, ustedes tienen que entregarme, morir a su propia vida. Por eso Él nos lo dice en su palabra, cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Tan sencillo, pero nosotros lo hacemos tan difícil. Mi hermano, y por eso el gran mandamiento que Él nos dio, el primero y gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Eso era prácticamente lo que nos estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo acá. Vamos a leer Lucas 9, 57 al 62. Lucas capítulo 9. Al 62. Amén. Amén. Yo lo leo en esta versión. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Tremendo, tremendo, mis hermanos, porque son tres personas que Jesús muestra acá. No le bastó sino de tres personas nomás, para mostrar cada tipo de persona que muchas veces quiere seguir al Señor Jesús, pero que no se quiere despojar de lo que todavía hay en su vida. Tres personas, hagamos de las dos últimas personas. El uno le dijo: Jesús le dijo: sígame, ¿cierto? Y yo lo miro como de una persona que fue el Señor que lo buscó en ese momento y le dijo: sígame, como de pronto a muchos ha pasado, que le dijo: vení, sígame. Pero nosotros, ¿qué íbamos a decir? Ay, Señor, es que lo que pasa es que no, es que yo todavía no le voy a poder ser fiel al Señor porque tan tremendo, porque a mí me lo han dicho cuando le he predicado la palabra a varias personas. No, pero es que yo lo felicito a usted, mi hermano, y que Dios lo bendiga porque usted tiene una fuerza muy berraca, ¿cierto? Usted es una persona de Dios, pero yo no puedo, hermano, porque es que yo todavía, la cervecita, las mujeres, que dejar la vecina como está de buena, ¿cierto? Entonces son personas que todavía, aunque el Señor les está haciendo el llamado, ellos se están retirando del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos podido dejar muchas cosas, porque nos duele o nos da miedo dejar. Hoy el Señor nos está hablando aquí a nosotros. Amén. ¿Qué estamos dejando? Amén. ¿O qué tenemos que dejar para seguirlo a Él? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que dejar? Así es. Cada uno, créalo, que tenemos muchas cosas que dejar. Otros dirán pocas, otros dirán dos, otros dirán se quedan callados mejor. Pero tenemos que entregarle muchas cosas al Señor. Solamente la palabra nos muestra que nosotros tenemos que tener el carácter de Jesucristo. César, y creo que Dios viene de manera reiterada hablando a nuestras vidas. Creo que eso no es casualidad, eso viene de parte del Señor. Y yo recuerdo mucho ese pasaje del joven rico con Jesús. Y él le preguntó que qué necesitaba para heredar la vida eterna. Y prácticamente cumplía con todo. Pero cuando Jesús le habla de un área de su vida como es el dinero y que se lo dé a los pobres, inmediatamente se pudo evidenciar que en el joven rico había una falencia, que era con el dinero. Y hoy día,
los pastores nos podemos dar cuenta, porque hablo con demasiados pastores, de que eso es una falencia dentro del pueblo de Dios. Todavía hay gente diciendo: voy a pagar primero esto y lo otro, voy a terminar de pagar la universidad de mis hijos, voy a terminar de pagar en el banco para poder diezmar y ofrendar. Déjeme decirle que nunca lo va a hacer de esa manera. Porque si por encima de todo está el Señor, como lo estamos leyendo, entonces nuestras primicias deben de ser ¿para quién? Para Él. Debe ser lo primero. Todo lo primero debe ser para Él. Amén. Amén. Entonces, con este segundo personaje, lo que estaba diciendo mi hermano, él le dijo, el primero le dijo, de los dos, le dijo: déjame, yo entierro, ¿cierto?, a mi padre. Y en esa cultura, cuando decía déjame, yo entierro a mi padre, estando vivo, era porque quería la herencia. Estaba esperando era que ese señor se muriera para él reclamar la herencia, ¿cierto? Para él reclamar la herencia. O sea, que él le dijo a Jesús: espere que mi padre se muera, yo recibo la herencia y ahí sí miro a ver si te sigo, ¿cierto? Tremendo. Pero en ese tiempo podía haber recibido la herencia y ya con dinero menos va a seguir al Señor, porque ya uno con dinero, pues, no digo uno, pues, colocando al hombre en ese estado, recibiendo dinero, se va a olvidar de ese Dios, ¿cierto? César, pero qué tan tremendo eso. O sea, en lo que estás explicando, el corazón del hombre como es. Siempre está pidiendo algo para él, o anhelando, en este caso, usted lo acaba de decir, bienes o dinero, pero cuando ya viene la otra parte de la que le corresponde al Señor, el esquino, el ser humano. Amén. Amén. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Entonces, con el segundo, él le dice: Señor, yo te quiero seguir, ¿cierto? Yo te quiero seguir, pero sucede lo mismo. Yo te quiero seguir, pero espéreme, yo hago esto, yo me despido de mi papá. No, con Dios no es así. Cuando Él nos hace el llamado, no tenemos que decir espere. Hoy, mis hermanos, a las personas que vengan nuevas, a las personas que sean esos bebés espirituales, pongámonos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese sentir. Que si hoy estamos escuchando la palabra, que si hoy estamos viniendo a estos lugares a escuchar la palabra del Señor, no es porque quisimos, es porque el Señor está colocando un propósito en nuestras vidas. Cuando yo empecé a llegar a la iglesia del Señor, que Él me empezó a llevar, yo escuchaba lo mismo que estoy diciendo de hoy en día. Yo, la misma carreta la escucho siempre. Pero mírenme acá, porque el Señor dijo: es que mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿cierto? Yo pienso muy diferente a lo que piensa usted. Usted puede pensar que lo que dijo el pastor es una carreta igual, pero es que yo soy el que estoy colocando el sentimiento a la palabra del pastor. Yo diría, ¿por qué no lo tiene que volver entonces a repetir? Porque como pueblo diríamos, pero la misma carretica, o sea que el problema es de Dios, o es de nosotros. Dice Juan 8:31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros llevamos esa obediencia al Señor, si nosotros empezamos a despojarnos y a despojarnos cada vez más. Yo siempre llevo esta vida cristiana como caminar en escala, en una escala. Cada día nosotros, cuando morimos a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a esos anhelos, cuando nosotros morimos a todo eso, nosotros vamos subiendo un escalón, pero en ese escalón vamos ya a ver algo que también nos está acarreando problemas a nosotros. Pero cuando nosotros vencemos esto, otro escalón. Cada día en nuestra vida espiritual, nuestra vida con Cristo, vamos por escalones.
vamos por escalones, pero en cada escalón vamos a tener esos 3 grandes enemigos que nos van a hacer caer, que somos nosotros mismos, porque no entregamos las cosas, nos da miedo, nos da pena. El otro enemigo, el mundo, estamos colocando la mirada en el mundo, porque créanlo, mis hermanos, se los digo en el amor de Cristo, no es el mundo el que se mete en nosotros, somos nosotros los que estamos colocando la mirada en el mundo, somos nosotros los que miramos hacia el mundo, somos nosotros los que nos gusta lo que el mundo está mostrando. No es que el mundo venga y nos diga, hey, hijos de Dios, aquí estoy, vea, hoy traigo esto, hoy traigo esta música, este movimiento, ¿no? Habla Jehová. Somos nosotros los que estamos colocando la mirada en el mundo. Son las mujeres, me perdonan las mujeres, porque yo también voy a hablar de los hombres, las que están colocando la mirada de pronto en el hombre del mundo. Son los hombres los que no prefieren una mujer que sea seria, sana, guiada por Dios, sino que quiere mirar hacia el mundo. Las modas, las cosas malas que el mundo nos muestra, las cosas malas que el mundo trae. Nosotros queremos ir a ese mundo. Entonces dice el 31 que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas. ¿Y qué enseñanzas nos da el Señor domingo a domingo? Yo no creo que el Señor nos diga acá domingo a domingo, vayan y disfruten en el mundo, ¿cierto que no? Vayan y muéstrense al mundo como son los hijos de Dios ahora, los de la nueva moda, los que quieren andar en la nueva moda, que hoy están aquí alabando al Señor y mañana están en una discoteca, vea, tirando pasos. O aquí les cuesta orar, pero en sus casas oran todo pulmón con la música del mundo. Amén, amén. Entonces Él dice, cuando ustedes obedecen mis enseñanzas, verdaderamente son mis discípulos. Y la verdad los hará libres. ¿Cierto? Entonces, aquí es muy tremendo con la palabra, porque la palabra nos está mostrando cosas que todavía nosotros. Yo me ponía a leer esta palabra y yo le decía a un Señor. César, yo siempre he pensado algo en cuanto a lo que estabas diciendo y como te vino viendo, que tengo muy paso. Lo relaciono con la música. Si a un cristiano le cuesta algo que para mí, hablo a título personal, es algo tan sencillo como dejar la música secular, que ahí iremos de otras áreas que son tan difíciles y complicadas para el ser humano. Amén. ¿Cierto? Yo creo que esto es como lo acaban de leer, porque Cristo se lo habló al pueblo judío, pero eso es para usted y para mí también. Amén. Es necesario conocer la verdad, porque tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Amén, así es. Para que todas estas otras cosas dejen de estar por encima. Yo no entiendo por qué a un cristiano o a alguien que se hace llamar cristiano porque un cigarrillo lo domina o una cerveza le domina. Creo que todavía no hay un nuevo nacimiento, ¿cierto? Es que un nuevo nacimiento me debe llevar a amarlo a él por encima de todo. Así es. Por encima de todo. Y creo todos los que algún día han estado enamorados y los que estamos enamorados, hablando de una persona aquí en la tierra, cuando nosotros estamos bien enamorados, nosotros respetamos a esa persona. El estar bien enamorado de Jesús me tiene que llevar a respetarlo con todas las áreas de mi vida. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano Arturo. La palabra también nos muestra, aquí nos está mostrando la palabra, que tenemos que dejar esa familia, ¿cierto? Pues no dejarla, sino no ponerlas por encima del Señor. Pero nos dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿cierto? 3 cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. 1, no poner nuestras familias o nuestros seres amados por encima del Señor. 2, que nuestra vida tenga todos los días que morir para que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nazca en nosotros. ¿Cierto que sí? Amén. Y la tercera dice, y el que no lleva su cruz y
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si nosotros verdaderamente no vamos a empezar a cargar esa cruz, no vamos a ser discípulos del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cargó esa cruz, no era de Él, era de nosotros. Él la cargó, aunque en las películas y en lo que habla la Biblia, humanamente Él sufrió, pero yo me imagino el gozo de Él de querer llegar a ese momento de la cruz para ser glorificado por su Padre, por nuestro Padre, ¿cierto? Así tenemos que ser nosotros. Toma su propia cruz. Cargar nuestra propia cruz. Qué difícil cargarla, pero tenemos que cargarla. Si hoy nos proclamamos cristianos, tenemos que cargar esa cruz. Tenemos que morir a esta carne, tenemos que morir a ese yo, ¿cierto? Miremos, yo tengo aquí en Primera de Reyes 19:20 la vida de Eliseo. En el versículo 19 dice: Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando las últimas parejas de bueyes. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, le puso su capa encima de Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerdas lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unían a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo fue su ayudante. ¿Qué hizo Eliseo? Se despojó, se soltó, como hizo con los bueyes para poderlos entregar en sacrificio. Él también se soltó de ese yugo de esclavitud, de no tener la vida con Dios, y dijo: me suelto y sigo, me suelto y hago sacrificio, ¿cierto? ¿Qué dice su palabra en Romanos 12:1? Presentemos todos los días nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Que ese sea siempre nuestro culto racional. Sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos difícil. Lo hacemos tan difícil que nosotros no podemos cumplir muchas veces con esas cosas, ¿cierto? Pero Eliseo lo hizo. Eliseo fue y le hizo su sacrificio al Señor. De esa carne invitó a todo el mundo, ¿cierto? ¿Y qué hizo? La palabra dice que después de que hizo eso, fue y buscó a Elías. Y al buscar a Elías, empezó a caminar con el Señor. Empezó a vivir con el Señor. Pero se despojó. Hoy el Señor nos está queriendo decir: ¿quieren caminar conmigo? Despójense, despojémonos de tantas cosas de las cuales nos tenemos que desatar. Cada uno sabemos, cada uno tiene ese sentimiento con el Señor. Dice también en Génesis 32:28, dice: cuando Jacob peleó con el ángel, ¿cierto? Jacob peleó con el ángel en Penieles, ¿quién es? Y peleó. ¿Quién era Jacob? El nombre Jacob era usurpador, mentiroso, ¿cierto? Él todo lo quería para él, no le importaba engañar. Pero cuando peleó con el ángel, esa pelea con el ángel es cuando nosotros nos metemos en ese secreto con el Señor y le decimos: Señor, hoy no te quiero soltar hasta cuando usted no me bendiga.
Se convirtió en el sostenido de Dios. En el sostenido del Señor. ¿Cierto? Entonces, ¿quién fue Jacob después de haber tenido ese encuentro con el ángel del Señor, el ángel de Dios? Ya no fue Jacob porque su nombre fue cambiado, ya fue Israel. Israel, un nombre nuevo, un nombre donde Dios le había dado ese nombre, un nombre de bendición. Hoy, antes, yo para el mundo tenía sobrenombre, chapas, me decían sicario, me decían sicas. ¿Qué es lo que no me decían? Pero cuando llegué a los caminos del Señor, me empezaron a decir César. Dios puso respeto en mi vida. Me han dicho pastor, donde trabajo me dicen pastor. Gloria a Dios, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Donde voy, dejando buen testimonio. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Hermano, aquí ya estaba el primer libro de Reyes, lo que leías en el versículo 20. Tomo esta parte. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Es una buena enseñanza que hoy debemos de aplicar en la iglesia. Amén. Esos bueyes significan lo que nos está dando, Lo que tenemos para que ver ver. la gloria del Señor. Amén, amén. Esos bueyes significan lo que tenemos que dejar, soltar esos bueyes, Amén. esos bueyes para poder nosotros andar libres con el Señor. Amén. Amén. Entonces, también ponemos lo de Jacob. Jacob, desde que se presentó al Señor, él dijo, me despojo. ¿Cierto? Me despojo de esa mentira, me despojo de ser engañador, me despojo de ser usurpador. Para los que conocen o los que todavía no conocen qué es la historia de Jacob, un pequeño así recorder. Jacob fue el que hizo un plato de lentejas y guisados de lentejas, dice la palabra, y el hermano llegó y le dijo, tengo hambre, vengo de trabajar, tengo hambre, dame de comer. Él le dijo, no le doy. Pero cuando le digo no le doy es porque él quería otra cosa, porque él era engañador, era usurpador. Y él le dijo, ¿qué quieres pues de mí para que me des comida, que tengo hambre? Dijo, su primogenitura. Por eso vemos en el ambiente cuando decimos, no venda su primogenitura por un plato de lentejas. No vendamos nuestra bendición por un plato de lentejas. ¿Cierto? Él dijo, le doy mi primogenitura, dame de comer. Entonces, ese fue Jacob. Pero cuando tuvo ese encuentro, cuando él se desató, cuando él se despojó, dejando todo atrás, empezó a ser Israel, esa nueva persona, ese nuevo hombre. ¿Cierto? También dice el 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿cierto? Y lo mismo habla con el rey, con ese rey que va a entrar en guerra con otro rey, pero dice que qué rey con 10,000 personas se va a enfrentar con otro rey que tiene 100,000, que no cree que si es una persona sabia, antes de que empiece la pelea, antes de que venga ese rey cerca, manda mensajeros a hacer la paz, ¿cierto? Nos está diciendo antes, mis hermanos, de que nosotros empecemos a llevar esta vida cristiana, nosotros tenemos que mirar cómo vamos a caminar. Porque esto no es de colocarnos un pantalón, una camisa y salgamos pues. Esto no es de eso. Esto es de calcular cómo vamos a caminar con el Señor, cómo vamos a vivir con el Señor. Porque yo se los digo, mis hermanos, y no es que les meta miedo, porque ya más de uno lo sabe, los que están llegando nuevos, las ovejas nuevas,
todo aquel que se mete a caminar con el Señor, esto es como la magia celestial. Ya no nos podemos salir. Porque en todas partes, a todas partes nos van a seguir. Pero es la mejor magia. Pero es el mejor camino. El mejor camino, ¿cierto? Así nos va a pasar. Todo aquel que empieza a edificar esa torre, todo aquel que empieza a edificar su vida para Cristo, empiece a mirar cómo la va a empezar a edificar, cómo va a levantar esos cimientos, esas bases, esa roca, en qué parte va a levantar usted esa vida espiritual. Tan sencillo, mis hermanos, tan sencillo pero tan importante. ¿En qué congregación? ¿En qué lugar? Porque usted puede llevar todas las ganas de seguir al Señor, pero se va para un lugar donde sean falsos profetas. Se va para un lugar donde no le van a hablar la palabra como es, o como dice la palabra. Escuchen lo que ellos hablan, pero no imiten lo que ellos hacen, ¿cierto? Porque muchas veces llegamos a partes donde nos hablan muy bonito la palabra, pero la vida de ese liderazgo, de esa congregación es mala. Amén. César, yo creo que como iglesia nosotros debemos de recibir una verdadera transformación para poder experimentar esas cosas sobrenaturales que Jesús habla en la palabra. De lo contrario, no vamos a vivir esa experiencia maravillosa. Por eso tenemos que calcular cómo va a ser nuestra vida cristiana. Porque si nuestra vida cristiana va a ser que nos tengamos que levantar a orar y nos vamos a quedar dormidos, que vamos a tener que ayunar pero nos vamos a comer la arepita, que vamos a tener que vigilar y nos quedamos dormidos, como le pasó a Pedro y a los discípulos cuando Jesús fue a orar al monte Getsemaní, ¿cierto? Si esa va a ser nuestra vida, estamos mal. Pero si nuestra vida es una vida de oración, una vida donde caminamos para el Señor, una vida donde le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ojo, si usted no está preparado para caminar con el Señor verdaderamente como Él quiere, no le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque sí, bueno, usted me dio ese permiso. Entonces cuando yo lo quiera sacar de aquí, no me vayas a decir que no. ¿Cierto? Entonces aquí nos está diciendo esta porción desde el 28 hasta el 32, que cuando nosotros, los que están nuevos, vuelvo y lo digo porque los que hoy ya estamos caminando con el Señor, o estamos caminando mal y esta palabra hoy nos está encaminando, o estamos caminando bien y esta palabra hoy nos está afirmando. Amén. Pero a los nuevos, si vamos a calcular esa vida cristiana, que sea una vida verdaderamente para adorar al Señor, para honrarlo, para glorificarlo. No vaya a ser que el día de mañana nos cansemos de ayunar, nos cansemos de vigilar, nos cansemos de, no, pero es que a toda hora esta vida es lo mismo, a toda hora. Entonces ya empezamos a menguar y a irnos. Dice la palabra que los que están alrededor de nosotros puede ser nuestra misma familia, puede ser nuestros mismos amigos, puede ser el entorno donde nosotros estamos. Vean al cristiano, vean al pastor, véanlo, porque le dicen a uno a pastor para burlarse de uno, ¿cierto? Véalo, nos van a dar dedo. Y la palabra nos recalca y nos dice que nosotros somos carta leída donde quiera que vayamos. Aquí hay algo muy tremendo, mis amados hermanos. César empezaba predicando y Jesús usó una palabra. Era que si no cumplíamos con esos requisitos, no somos dignos de ser sus discípulos. Pero aparte de todo esto, por vivir, quizás va a sonar duro, por vivir de cualquier manera, nos perdemos privilegios aquí en la tierra. Porque el Señor tiene privilegios, beneficios para usted y para mí, que son el resultado de una vida de obediencia. Y más que ser discípulo,
hay otra cosa más grande que está en juego para usted y para mí. Y es la salvación, el llegar al cielo. Que es producto de ¿qué? De una vida de obediencia. Ese es el resultado, el ir al cielo. Creo que eso, no más eso, debiera motivarnos a usted y a mí. Amén. Saber que el obedecer, aparte de los beneficios y bendiciones de parte de Dios, el cielo nos espera a usted y a mí. Amén. Por obedecer. Amén. Amén. Es tan tremendo que por algo que nosotros debemos y tenemos que hacer, nos van a premiar. Aleluya. Eso es como que en la casa nos portemos mal y nos estén trayendo un regalo. ¿Cierto? Eso sería ilógico. Pero con Muy el Señor tremendo. Nosotros nos manejábamos mal y sin embargo recibimos el mejor regalo de el mejor todos. regalo. Ahora nos toca cuidarlo. Amén. 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 En esta versión, en el versículo 29 dice: porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Lo que usted decía ahorita de que somos cartas leídas, y muchas veces uno puede ver en el camino del Señor muchas personas que dicen: uy, sí, yo quiero servir al Señor, y empiezan hasta que llega un punto en el que ya no siguen más. Y muchas veces podemos ser piedra de tropiezo para los que nos rodean o los que nos están viendo, ¿cierto? Lo que decía usted ahorita, vea, y este es el cristiano, y este no era que le servía al Señor, y aquí mismo la palabra está diciendo: se burlarán de él, y lo tratan hasta de tonto. ¿Qué tonto eres? Empezaste pero no terminaste, ¿cierto? Y en el versículo 33, dice: por eso piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. O sea, el caminar con el Señor no es un juego. Un día sí, otro día no. Ay, tan bueno como me gusta, pero también me gustan otras cosas. O sea, con el Señor no es un juego. Lo que decía usted, la mafia celestial. Ahí estamos, en el mundo nos montamos, es mejor que no nos bajemos. Y es mejor, como decía ahorita la palabra, que usted también lo mencionaba, hay de aquel que pone la mano en el arado y mira atrás. Amén. Entonces, que no sean emociones. Ay, tan rico lo del Señor. No, emociones no. Primero vaya delante del Señor, mire a ver, porque mire que está diciendo: piénselo bien. El Señor lo está diciendo, ¿cierto? Amén. Si usted hace una convocatoria a algún ministerio, todo el mundo levanta la mano. Ay, sí, a mí me gusta. Todo el mundo, es que eso es de que a mí me guste. Ajá. Es de ser verdaderamente discípulo de Jesucristo. Y usted algún día ha llegado a escuchar la palabra con que el mundo se justifica. Una vida mal edificada, que no tiene un buen cimiento, por A o por B la embarra. Inmediatamente escuchamos al mundo decir, esta es la palabra que escucho muy a menudo: por eso es que yo no me convierto a eso, por eso es que yo no esto y lo otro. Siempre va a haber una justificación. Mi esposa acaba de decir: nos convertimos en piedra de tropiezo. Amén. Y era tan tremendo que mi hermana lo leyó en esa versión, ¿cierto? Esa es la Reina Valera, ese es el lenguaje actual. Y vean cómo es de tremendo, porque el mismo mundo, las mismas personas que desobedecen a Dios, que no quieren seguir a Dios, nos van a decir a nosotros tontos. O sea, que nos están como yo quería decir: no, perdona mi hermano que lo tome como ejemplo, y lo que le voy a decir: pero Jason, si es tonto, hermano, usted no coge ese billete que le cayó, porque vio la señora que le cayó. Tonto. Le está dando uno un significado de que, vean, ese sí es tonto. Cogió la mejor parte, se asustó y volvió y se fue. Se salió. Ese sí es un verdadero tonto, ¿verdad? Pues, ¿cierto? Yo quiero poner como ejemplo lo que decía mi esposo. Muchas veces la gente en emociones quiere pertenecer al ministerio. Quiero poner el ministerio de la alabanza como ejemplo dentro de muchos. Cuando el pastor empezamos a principio del año pasado el ministerio de la alabanza, y mucha gente vino a los primeros ensayos y dice: ay, a mí como me gusta la alabanza, a mí me encanta, a mí me gusta cantar, todo eso, y puede que en el mundo nos gustara cantar y movernos y todo eso, pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces empezaron muchos y: ay, a mí me gusta, cuando ya empezaron pues las cosas y a ver que es que esto no es un juego, ya va mermando, ¿cierto?
Y así es en todo con el Señor. Ay, tan bueno, a mí me gusta esto, predicar, ir a las calles, bueno, infinidad de cosas. Pero cuando ven que las cosas con el Señor no es charlando, sino que hay que pagar un precio, hay que doblar rodillas, hay que madrugar, hay que trasnochar, ahí sí no nos gusta, ¿cierto? No es ministerio de renombre. Amén. El que Amén. tiene buenos cimientos no vive bajo emociones. Aquí lo vamos a leer. Mis hermanos, vean, es un privilegio que todos ustedes y los que han venido y los que faltan por venir, porque por esta pandemia hay mucha gente que falta por venir, pero es un privilegio tenerlos a todos ustedes sentados aquí. Gloria a Dios. Pero ¿saben ustedes qué costó esto para que ustedes estén aquí tan hermosos, aquí sentados escuchando la palabra hoy, mañana, de aquí para adelante, o los que predicaron atrás? Esfuerzo, sacrificio. Empezamos 19 personas, y aquí yo creo que habemos 4. Los que empezamos. Estamos Alejo, usted, mi esposa y yo. 4 de los que empezamos con las uñas. No teníamos para un disco de pulidora para tumbar este pedazo de muro que faltaba aquí tumbar. Pero todo fue con el grande sacrificio que empezamos a trabajar los que verdaderamente queríamos que aquí se estuviese hablando la palabra del Señor. Los 19 no sé qué estarán haciendo en ese momento. Los otros 15 o 16, si están apartados o no están apartados. Pero lo que decía mi hermana Gloria, cuando se empezó a decirle hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que venir, hay que llevar. Una sola hermanita que iba a hacer la alabanza, que cantaba muy bonito, y llegó y estaba ahí adentro y sacó la cabeza y miró y vio 3 personas, y las 3 personas eran Arturo, yo y otra persona, y dijo, ay, yo pensé que había más gente. Tremendo. Cuando nosotros no le entregamos, cuando nosotros no tenemos calculado lo que le vamos a entregar al Señor, podemos fracasar. Vamos a leer Lucas 6:46. ¿Por qué me decís, Señor, Señor? ¿Quién me lo lee en esta versión Reina Valera? Y yo lo leo en la versión lenguaje actual. Hermana Caterina. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Solo el 46? Sí. Todo, hasta el 49. Bueno, repito. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Más claro no canta un gallo. ¿Cierto? Aquí Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y
y se hizo pedazo. Acá dice, mi hermana terminó diciendo, y fue grande la ruina de esa casa. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, vamos al secreto muchas veces y le decimos, Señor, Señor, pero estamos haciendo cosas que no debemos hacer, estamos llevando nuestra vida diferente a las cosas del Señor. Él dijo, o sos frío o sos caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. ¿Cierto? Tibio te vomitaré de mi boca. O sea, que si no somos fríos ni somos calientes, pero queremos ser tibios, vamos a ser un asco para el Señor. Vamos a ser tan profundamente, me perdona la palabra, puercos delante del Señor, que le va a dar ganas de vomitar. No, como cuando usted se come algo que siente el sabor a maluco. No, esto no me lo como, esto no lo paso. Así va a ser el Señor con nosotros. Si vamos a trabajar, si vamos a ser o fríos o vamos a ser calientes. Él dice, o fríos o calientes, pero tibios no. Hoy aquí y mañana acá. No podemos así. Eso nos dice el Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? O nos está poniendo dos personas. Esas dos personas somos nosotros. O usted escucha al Señor y empieza a caminar para Él. Eso es como cuando uno levanta su casa. Vea, don Jaime era uno de los que decía, hombre, esa casa no se cayó, hombre, eso tiene bases fuertes. Y era verdad. Para levantar 4 pisos, la base que Jaime le hizo a esto, eso tiene que ser una base sólida. Y así tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que hondar en la roca que es Jesucristo. No cabemos nuestra vida en un arenal, porque grande va a ser nuestra ruina. ¿Saben cuándo? Cuando vengan los momentos de dificultad, cuando vengan los momentos donde, porque no crea que porque somos cristianos no vamos a tener momentos de dificultad. Vamos a tener los mismos momentos que tienen las personas del mundo, pero la única diferencia con nosotros es que tenemos un Dios quien nos guía. Amén. Un Dios quien nos está guiando, nos está dando fuerza, nos está diciendo, sean fuertes y valientes. ¿Cierto? Termino con esto. Para terminar ya, como buen predicador digo 10 veces termino. Vamos una vez. Hebreos 12 del 1 al 6. Faltan 9. César, antes de que termine quiero aclarar algo. A ver, Porque muchos pueden... hasta las 8. No es algo cortito. Porque muchos pueden estar pensando, entonces yo mejor no sirvo al Señor, porque aquí la palabra está diciendo piénsenlo bien. Entonces muchos dirán, no, también no sirvo, que me entendía llegué después al INE. No, tenemos que servirle porque la palabra muy claro dice, ay de mí, si no predico el mensaje. O sea, hay que hacerlo, entonces hagámoslo bien. Es lo poquito, o en pocas palabras lo que el Señor está diciendo. ¿No? Amén. Yo creo que el caminar con el Señor es de despojarnos de cosas que quizás en el mundo no queremos soltar. Digo que eso sí podemos, pero tenemos que soltar y seguirlo. Yo creo que es el mejor camino que podemos tomar. Amén. Hebreos 12. Hebreos 12 del 1 al 6. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piense en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no ha tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado
ya del consejo de Dios. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Amén. Amén. Mis hermanos, yo les digo solamente, esta vida con Dios vamos a tener que llevarla como Él nos dice. Hoy, no lo voy a poner para no darles tanto agravaje a las cosas con los mensajes atrás o los que vienen de aquí para adelante. Solamente hoy, por el mero hecho de haber escuchado este mensaje, ya el Señor nos está haciendo partícipes de las cosas de Él y nos está diciendo, o las sigue o miremos a ver cómo va a terminar su vida. Lo que decía la pastora Gloria ahorita, no es que porque, no, pero todas estas cosas, todo eso nos va a venir, no, yo me abro. Mis hermanos, ya pertenecemos a ese empleo celestial. ¿Cierto? Ya pertenecemos. Pastor, Ya no. va a leer un texto acerca de lo que el hermano César está diciendo. No hay escapatoria. No, ya no hay. Ya. Se tapaba cada vez. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Amén. Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire que tan tremendo. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se hace qué? Ay. Ahí sí, como dijo un pastor, ay. Mis hermanos, la palabra dice que tenemos que usar la palabra para exhortar con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy siento, y en el amor de Cristo siento que ha sido el pueblo exhortado en el amor, porque yo también Aleluya. he sido exhortado en amor. Gloria a Dios. A los que hoy están nuevos, no piensen echar para atrás ni para coger impulso. Vamos es para adelante, porque para adelante es para allá. Y a los que hoy estamos como líderes, los que tenemos hoy un compromiso con el Señor, para adelante, mis hermanos, porque esta vida sin Cristo no es vida. Amén, gloria a Dios. ¿De qué nos serviría a nosotros vivir 80, 90 años, que es lo que de pronto más vamos a vivir? Porque yo creo que estas nuevas generaciones no van a alcanzar a vivir 80, 90 años por la contaminación y por todo lo que se está viendo. ¿Para qué vivir 90 años aquí en el pecado cuando vamos a pasar a vivir una vida eterna en el infierno? ¿Cierto? Es mejor vivir 80, 90 años siguiendo a Jesús, porque la eternidad va a ser para siempre con Él. Imagínense que si estos mensajes hoy traen regocijos a nuestra vida, ustedes se imaginan estar escuchándolo a Él hablar cuando estemos con Él reunidos. Amén. Vámonos sobre nuestros Yo pies. quiero terminar con este 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. El Y día- aquel día es cuando vayamos al cielo. a esa Amén. eternidad con Cristo. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Amén, amén.